Bien, buenas noches. Siendo las 20:02, damos inicio a esta nueva clase. Hoy estaríamos iniciando un tema nuevo. Habíamos quedado la clase anterior que nos tomaríamos unos 5 minutos. Si alguno de los que está participando acá tiene alguna pregunta que hacer de algún tema que no le haya quedado claro del tema anterior. Y bueno, habilitamos los micrófonos de los que van a preguntar. Trataremos de ir respondiendo las preguntas que se hagan. Y luego daríamos por inicio el tema 3, campos electromagnéticos estáticos. Queda abierta la sala para que nos quieran hacer algún tipo de consulta. Perdón, ¿se me escucha? ¿Alguien puede decir si se me escucha? Sí, profesor, lo escucho. Bien. Bien, en principio pareciera entonces de que el tema anterior tuvo un cierre dentro de lo posible, un cierre más o menos bueno. Siempre quedamos dispuestos a cualquier tipo de aclaración. Algunos me lo han hecho llegar a través de correos, que son correos contestados. Si alguno de ustedes no recibió un correo o una respuesta, porque decididamente no me llegó. Yo respondo todos los correos que me llegan. O sea que si alguno mandó un correo y no tuvo respuesta, o puso mala edición, o decididamente no me llegó. Bueno, vamos a entrar ahora tratando de enganchar con el último tema que vimos la clase pasada. La clase pasada, yo le dije, es un tema sumamente importante. Aprovechamos la ley de Ampère para poder utilizar y garantizar que el modelo donde se representan los campos electromagnéticos más coexistente es un modelo válido para el tratamiento de todos los temas que nosotros vamos a ver en la parte de electromagnetismo. Aquí vamos a empezar a separar también dos cuestiones. La primera es que vamos a trabajar con campos electromagnéticos estáticos. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar de lado todo lo que represente variaciones de campo con respecto al tiempo. Es decir, que yo analizo, de hecho, estoy vinculando los dos ahora, el campo electromagnético, tal como nosotros hemos visto, el último tema, la ley de Ampère, la
presencia de un campo eléctrico implica también la presencia de un campo magnético, pero vamos a tomar los campos o los fenómenos como si fuera una fotografía, es decir, que son fenómenos inmutables. Yo una vez que lo analizo sin tener en cuenta la variable tiempo. Esto es sumamente importante porque cuando nosotros veamos el próximo capítulo, aparece una serie de fenómenos justamente porque se analizan estos fenómenos con respecto al tiempo. Y da lugar a situaciones que por el momento nosotros no la vamos a considerar. Entonces, por eso el nombre también de campos electromagnéticos estáticos, es decir, no depende del tiempo. Es como si sacáramos una fotografía del fenómeno y estudiamos la fotografía. En el otro caso, cuando veamos también los campos electromagnéticos dependientes del tiempo, es como si tuviéramos un video. Estaríamos analizando entonces situaciones que hacen a las variaciones que tiene el campo con respecto al tiempo. Otra de las cuestiones que yo quería trabajar hoy es que vamos a empezar a ver también algunos dispositivos que son dispositivos que realizan cierta tarea en un circuito eléctrico. Uno de ellos es la resistencia eléctrica, que lo vamos a tratar hoy, en donde es un dispositivo que tiene por función la de disipar energía. O sea, es un dispositivo que consume y disipa energía. No tiene otra función que esa. Por otra parte, vamos a ver uno de los dispositivos o de los parámetros activos que tiene un circuito, que es el capacitor. El capacitor también interviene en un circuito, pero lo hace a manera de un elemento que tiene la posibilidad de almacenar carga o almacenar como energía, como campo eléctrico, y a su vez entregar esa energía cuando el circuito lo demande o cuando el que está experimentando lo requiera. Es decir que en este tema vamos a trabajar dos de los tres parámetros que podemos ver en un circuito. La resistencia eléctrica y el capacitor. Y en el capítulo que viene vamos a ver el tercer parámetro, que es un parámetro activo también, que es la inductancia. Los tres tienen distintos aportes a un circuito, distintos trabajos, y de los dos que nombramos, uno, el capacitor, almacena energía como campo eléctrico, y el otro, el inductor, almacena energía como campo magnético. La resistencia es meramente un dispositivo que disipa energía. Después podemos hacer una analogía también con lo que sería una, comparando con una distribución hidráulica, es decir, de cañerías, de triangulaciones, tanques de almacenamiento y demás, que suelen ser muy prácticos para poder analizar un circuito eléctrico. Eso como a manera de introducción, para que sepamos de qué vamos a trabajar en este capítulo. La física es una ciencia meramente experimental y nos valemos nosotros de leyes que tratamos o lo analizamos y son respuesta a modelos matemáticos que por su repetición y su comprobación con la experiencia nosotros las adoptamos como leyes, son inmutables. Y esas leyes después las aplicamos, y cuando nosotros estamos resolviendo un problema y estamos contradiciendo una ley, es muy probable que el problema lo estemos resolviendo mal. Por lo tanto, nosotros siempre nos manejamos con leyes, también con principios. Ya hemos visto también algunos principios que son fundamentales para el estudio de la física, sobre todo uno de ellos que fue el principio de conservación de la carga, el otro de la reutilización de la carga, que tiene que ver también con los temas relacionados con los temas de la asignatura. Hoy vamos a ver dos de las cuatro leyes de Maxwell, o de las ecuaciones de Maxwell. Maxwell fue un físico matemático que relacionaba leyes, y esas relaciones por lo general sacaban una tercera ley. Por lo
general, siempre nos manejamos con un conjunto de leyes. Es que estamos hablando de 4 leyes que son fundamentales del electromagnetismo, conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Bueno, dentro de esas ecuaciones de Maxwell tenemos la ley de Gauss, que vamos a ver ahora, después la ley de la circulación, que también vamos o de fuerza electromotriz, la ley de Faraday-Henry y la ley de Ampère-Maxwell. Son las 4 leyes que son fundamentales. 2 de ellas tienen que ver con campos electromagnéticos estáticos y las otras 2 que nombré por último tienen que ver con los campos electromagnéticos dependientes del tiempo. La ley de Gauss es una de las leyes fundamentales que trasciende más allá de lo que nosotros podemos hablar de la física eléctrica. ¿Por qué? Porque es una ley que analiza el flujo de un campo vectorial cualquiera. Cuando nosotros analizamos el flujo de un campo vectorial, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos midiendo la cantidad de líneas de fuerza que son capaces de atravesar una superficie X. Ahora, después, ese concepto de flujo, nosotros vamos directamente a vincular con lo que representaría el flujo de un campo eléctrico. Lo voy a compartir ahora. Voy a compartir mi PowerPoint, cosa de que nosotros podamos ir analizando ya estos conceptos que estamos diciendo ahora. Espera un ratito. Si me permite esto. Había una versión anterior que en uno de los cursos, no sé si creo que el de bioquímica, una versión que no era utilizar que los powers sí aparecen algunas versiones viejas. Esto tiene que decir 2020. O sea que estarían de esa manera siendo identificados, ¿no? Bueno, estaríamos con entonces campos electromagnéticos estáticos. Bueno, ahí aparecen quiénes somos en la carrera y vamos directamente a lo que es el concepto de flujo. Y vamos a hablar del flujo de un campo vectorial cualquiera. Puede ser un flujo de partículas, como lo que estamos viendo acá. Podríamos decir que pueden ser partículas cargadas o no. Si son partículas cargadas, en el caso puede ser también un fluido. Nosotros cuando medimos el flujo y medimos caudales, nosotros es una medición de caudal, ustedes habrán visto en física 1, el paso de un fluido por un ducto, una cañería, a través de una sección transversal. Nosotros podríamos decir cuántos metros cúbicos de ese fluido pasa por metro cuadrado y en la medida de tiempo. O sea que el concepto de flujo lo teníamos claramente. Y el concepto de flujo a través de una superficie cualquiera, por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de partículas que se pueden mover. Me estoy imaginando que son partículas cargadas, en realidad lo que estoy haciendo una corriente eléctrica que se pueden transmitir a lo largo de un conductor. Bueno, también es cierto que puedo medir a través de una sección transversal de ese conductor la cantidad de partículas que pueden pasar a través del mismo. Entonces ahí estamos hablando de lo que sería el movimiento de partículas a través de una sección transversal. Y puedo decir, bueno, de esta superficie, de tantos centímetros cuadrados, pasa
tantas partículas que puede ser una unidad de tiempo, no, eso lo vamos a ver también. Si hacemos la unidad de tiempo, estamos hablando de caudal. Y si no, si por ahí se corta la transmisión, alguien me avisa, por favor. Puede ser en la unidad de tiempo, no, si en la unidad de pues, es caudal o si no, simplemente flujo. Vamos a ver acá qué pasa cuando yo tengo un campo vectorial cualquiera y quiero ver qué cantidad de líneas de fuerza pueden atravesar a una superficie también cualquiera. Fíjense que acá estamos representando una superficie que inversor, un vector que aparece en azul, pues vamos a ver el significado de ese versor, es un campo vectorial, no sé de qué se trata, es un campo vectorial genérico, y veo que esa superficie puede... ¿Y qué vemos ahí a continuación? Vemos 4 situaciones. La primera es en donde la superficie es colineal con el campo. Es evidente que a través de esa superficie no pasa ni una sola línea de campo. En el esquema 2, en este esquema, estamos viendo que alguna de ellas, en este caso representada por una sola, atraviesa la superficie designada. Aquí vemos que en la medida que la superficie se vaya poniendo en forma perpendicular con el campo, el número de líneas que lo atraviesan aumenta. Y en esta, cuando la superficie se puso en forma perpendicular con el campo, vemos que tengo la mayor cantidad de líneas que lo atraviesan. Es decir, que un flujo de un campo vectorial nulo como este, o máximo como este. Esto significa lo siguiente, que yo podría representar lo que sería el flujo de un campo vectorial, porque como el producto escalar entre este versor que aquí aparece, U sub n, y en el campo, porque acá una vez, y ese versor me está por dar a mí tranquilamente la posición relativa que tiene la superficie con respecto al campo. A medida que este ángulo tienda a 0, yo tendría el valor de flujo. Por eso aquí aparece la integral de una superficie de B coseno de diferencia, como que el flujo de esta situación no es otra cosa que B es el campo vectorial por U sub n, que es el otro versor que aquí aparece como referencia, diferencial de S. Por supuesto que tengo que hacer integrar a lo largo de toda la superficie. Esta es una herramienta que nosotros lo vamos a utilizar con frecuencia y estamos hablando entonces de una herramienta que se recibe el nombre de flujo. Vamos a ir ahora a otra forma de representar esto y podríamos ver cómo calcular ese integral y llegar a una expresión ya integrada en donde otra vez podríamos ver el flujo de partículas a través de una superficie. Esta superficie que estamos utilizando acá, estamos definiendo acá este diferencial de S, obviamente que vamos a tener el mayor flujo cuando esta superficie sea perpendicular, un corte perpendicular a las líneas de estas que están acá. Por eso aparece, entonces este U sub n indica la dirección, o indica el ángulo que tiene el versor U sub n que representa la superficie de flujo con el otro versor o el otro vector que en este caso es un campo de velocidad E. Por eso aparece entonces el vector B. Estos son dos ejemplos, o sea, estoy hablando de partículas que se mueven con una determinada velocidad y este vector que está acá representa las velocidades que tiene el conjunto de estas partículas. Esta dirección con esta dirección forma un ángulo θ, cuando hago la integral, evidentemente estoy llegando a una expresión ¿cómo es? Una expresión de un campo de partículas en este caso. Lo que tenemos acá al costado es algo mucho más interesante todavía, porque si ustedes recordarán, nosotros habíamos definido antes el BJ. ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos que NQ era el número de partículas por unidad de volumen? Y acá aparecía B, porque lo que estamos haciendo acá, si B es la velocidad y U sub n es el versor que representa
la posición que tiene el diferencial de S. Entonces, cuando yo hago el producto de la velocidad por esto que está acá, o sea, estoy resolviendo esta parte de la ecuación, o esta parte de la ecuación. Y además estoy diciendo que este número, el número de partículas por unidad de volumen, hago la integral del flujo. Pero si además eran partículas cargadas, siempre nos imaginamos que pueden ser electrones o protones, podríamos poner acá también un NQ, siendo Q el número de partículas por unidad de volumen, y aquí sí ya aparecería en la unidad de tiempo. Y cuando yo hago esta integral, me queda que la intensidad de corriente, tal como lo habíamos visto en el capítulo anterior, me queda que era igual al vector J por S, por el coseno tita. Otra vez, ¿por qué tita? Porque tengo que ver cuál es la posición relativa que tiene la superficie con respecto a, en este caso, a la velocidad. ¿Qué estamos viendo acá? Otra vez una representación del producto escalar de dos vectores, que es un tercer vector, y me tiene que dar a mí una posición relativa del producto de estos dos y el ángulo que conforman esos dos vectores que están aquí. Hemos hecho una superficie cualquiera, arbitraria, y obviamente que acá estoy haciendo este producto, ¿no es cierto? El concepto del flujo entonces es de un campo vectorial, es la cantidad de líneas que pueden pasar por la superficie. Esta superficie, la posición relativa que tenga la superficie con respecto al campo vectorial, me dará un flujo nulo o un flujo máximo. O flujos intermedios, valores de flujo intermedio. Flujo nulo es cuando la superficie es colineal con el campo. Flujo máximo cuando la superficie es perpendicular a la línea de campo. Intermedio de ellos tendríamos valores intermedios. Vamos a aplicar ahora el flujo, pero para un campo, que en este caso es el campo eléctrico. Es decir, cambiamos el campo vectorial genérico y hablamos del campo eléctrico. Y además le vamos a agregar una condición, que la superficie que va a atravesar este campo eléctrico tiene que ser una superficie cerrada. En los otros vimos superficies abiertas y vimos campos vectoriales genéricos. Acá estoy hablando que ese campo vectorial genérico se transforma en el campo eléctrico. Esa superficie genérica que teníamos hoy es una superficie cerrada. ¿Qué es lo que estoy viendo en este tema? Bueno, la superficie cerrada es la superficie de la superficie esfera. No el volumen, la superficie de una esfera, la superficie externa de una esfera. Tenemos acá, para hacer algo muy simple, muy sencillo, tenemos una carga. Esta carga genera un campo eléctrico, que es un campo eléctrico radial. Vamos a ver acá, esta es una carga que genera un campo eléctrico que es radial. Y yo lo que voy a hacer es, este campo eléctrico radial, lo voy a encerrar con una esfera. Esa esfera es una esfera concéntrica, además. O sea, que estoy analizando o estoy haciendo un modelo donde estoy buscando todas las implicaciones posibles. ¿De qué me sirve a mí que la esfera o la superficie cerrada sea concéntrica? Me sirve lo siguiente: cualquier elemento diferencial de la esfera, siempre ese versor USUN va a ser paralelo a el campo, a la línea de campo, del campo vectorial. ¿Por qué? Porque este diferencial siempre va a ser perpendicular a este campo. Por lo tanto, yo sé que cuando atravieso toda la superficie cerrada por un campo eléctrico de esta naturaleza, que es radial, siempre todas las líneas que lo atraviesan, cuando llegan el momento de atravesar a los infinitos diferenciales de S que yo puedo ver acá, siempre lo va a hacer en forma perpendicular. Por lo tanto, ese ángulo entre U sub R es una, y ya a partir de ese momento el coseno de 0 pasa a ser 1. Al ser así, me queda directamente el módulo. Vamos, ese es el concepto del campo vectorial
campo eléctrico, y es el concepto que estamos utilizando de una superficie cerrada. Cuando yo aplico la herramienta flujo a un campo eléctrico, ese flujo de una superficie cerrada, siempre voy a ver que el flujo es igual a Q sobre el seno cero. Siempre el flujo del campo eléctrico por la ley de Gauss me va a decir que este flujo es igual a la carga sobre el seno cero. Carga es la carga que generó el campo y el seno cero, el medio en donde este campo se está desarrollando. Independientemente de la forma que llegue a tener la superficie. La superficie tiene que ser cerrada. Esa es la condición. Y yo voy a tener que ir aplicando la ley de Gauss, siempre me va a igual a Q sobre eso sucede. Veamos acá. Esta integral, en este caso estamos hablando que el campo es igual a Q sobre pi, R cuadrado, mu sub R. Esto lo voy a meter dentro, porque estamos hablando de que el campo que es un campo diferencial del coseno. Θ es igual a 0, por lo tanto me queda E diferencial de S. Cuando yo digo esto, E siempre va a ser constante porque el radio, y para este caso siempre R, que coincide con el radio de la esfera, va a ser constante, pero puedo sacar E fuera del signo integral. Y esto que está acá es el diferencial de S, es de que cuando yo lo integro no es otra cosa que 4pi R al cuadrado, que es la forma de calcular la superficie externa, la superficie, no el volumen, la superficie de una esfera. Cuando yo hago la integral, multiplico por el campo que había sacado antes, me queda que se me va 4pi, R cuadrado por 4pi R cuadrado, y me queda Q sobre el sucede. Acá se cumple la ley de Gauss. ¿Qué podemos hacer cuando vemos en este caso dos situaciones? La primera es donde tengo una carga también radial, un campo vectorial radial. Ahora, si tengo la superficie también cerrada, esto ya nosotros podríamos reconocer que estamos aplicando la ley de Gauss. Bien, que la superficie sea cerrada, no significa que la superficie sea regular, es cerrada, no es una esfera. Al no ser una esfera, cada elemento diferencial, algunos de ellos, la línea de campo, coincidirá con su n. Algunos, otros no. Por lo tanto, ya el campo eléctrico ya no puedo sacar por el signo integral como lo hice acá, precisamente porque ya no es una constante. Aquí nosotros vamos a utilizar alguna manera para poder hacer esta integral, que es esta. Vengo acá, el campo ya debe ser constante, no lo puedo sacar, pero sí puedo sacar algunos elementos que integran el campo, como Q, que sí es constante, 4pi epsilon sub 0 también es constante, y me queda dentro de la integral coseno de θ diferencial de S sobre R al cuadrado. ¿Qué tengo que ver esto que está acá? Esto que está acá no es otra cosa que, para aquellos que recuerdan de matemática, la definición de radián y de escleroradián. No es otra cosa que un ángulo sólido. Este ángulo sólido que está acá, que es omega, tiene que ver con diferencial de S, tiene que ser perpendicular, obviamente, a R, diferencial de S sobre R al cuadrado. Cuando yo hago este planteo que está acá, digo que me queda la integral de Q sobre 4pi sobre integral de diferencial de omega. Este diferencial de omega, en realidad, es de ángulo sólido. Cuando yo integro a lo largo de toda la superficie, esto es igual a 4pi. Este 4pi se me va con esto y se me cumple nuevamente que el flujo es igual a Q sobre S sub 0. La ley de Gauss entonces me sirve a mí para que, independientemente de cuál es la superficie que estoy tomando, siempre voy a tener que el resultado es igual a Q sobre epsilon sub 0. Algo sumamente importante y valioso, porque es una de las herramientas que nosotros podemos llegar a utilizar para poder calcular lo que es el valor del campo eléctrico. Acá tenemos dos ejemplos. Estos dos ejemplos, ustedes lo van a ver en el coloquio, siempre yo lo tomo porque son ejemplos que están sacados de la Alonso-Fin. Pero son ejemplos sumamente importantes para poder entender con
concretamente, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo un campo y quiero calcular el valor de ese campo aplicando la ley de Gauss? Yo veo que acá, por ejemplo, uno de los problemas que se me plantea es decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el punto A? Imaginémonos de que yo tengo un campo eléctrico radial, como lo es una... o puedo tener el campo eléctrico generado por una esfera. Si yo tengo una esferita cargada, esa esfera cargada me genera un campo eléctrico. ¿Qué forma va a tener el campo eléctrico? Y va a tener también una forma radial. Al ser una esfera, nosotros el modelo que utilizamos de una carga elemental y su campo eléctrico también era de una esfera, una pequeña esferita y su campo era radial. A ver, si la esfera de la que estamos hablando es esta esfera que aparece en lila, esta acá, que tiene un valor de radio genético también, y bueno, el radio A, esta es la esfera cargada. Y digo, bueno, a ver, si yo sé la cantidad de carga que tiene esta esfera, ¿cuánto vale el campo eléctrico en este punto generado por esta esfera? ¿Qué hago? Hago pasar una superficie gaussiana. Superficie gaussiana es una superficie cerrada. Hago pasar una superficie gaussiana que, paradójicamente, también va a ser una esfera. ¿Por qué? Porque si nosotros adoptamos la misma forma que tiene el cuerpo que genera el campo para la superficie gaussiana, no vamos a tener tantos problemas cuando tengamos que integrar. ¿Por qué? Porque precisamente al tener la misma forma, vamos a ver de que el vector S sub coincide también con la dirección de campo. Es decir, entonces, voy a calcular el campo eléctrico en este punto. Claro, ustedes van a decir, pero qué vivo si nosotros ya habíamos aprendido a calcular el campo eléctrico cuando dimos la ley de Coulomb. Sí, es cierto, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es aplicando la ley de Gauss a ver si podemos calcular el campo eléctrico acá. Entonces, ¿por qué? Porque siempre esto es muy fácil cuando se trata de una esfera o se trata de una carga elemental, cuando se trata de una placa, cuando se trata de un cilindro, cuando se trata de otro cuerpo cargado, ya se nos entra a complicar. Y allí sí, la ley de Coulomb. Sí, perdón. Se ve el PowerPoint cortado en la parte de abajo. No te escucho. Coméntame. Se ve cortado el PowerPoint en la parte de abajo. No llegamos a ver bien toda la diapositiva. No se ve bien. Bueno, yo no sé cómo solucionar eso, che. A ver, un poquito aquí. La parte del cilindro no lo ves. Sí, se ve parcialmente. esa parte se llega a ver. Bueno, Sí, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar el Power y lo voy a volver a abrir. Vale, muchas gracias. Espero no tener problemas acá. Ahí se ve. ¿Lo alcanzan a ver? A ver, se alcanza a ver ahí. Sí, Ahí se ve. Bueno, entonces, Sí, se ve. Entonces lo vemos así. ¿Le parece? Dale, sí, muchas gracias. Bien. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo entonces el caso de de la aplicación de la ley de Gauss. Quiero calcular el valor del campo en este punto. El cuerpo cargado es el cuerpo que aparece con la fuerza acá. Y bueno, voy a hacer pasar una esfera. Esa esfera va a ser una esfera que tenga esta dimensión que está acá. Esta va a ser la esfera R. La esfera es una superficie cerrada. Y aplico la ley de Gauss. Yo ya sé que la ley de Gauss siempre me va a dar igual a Q sobre eso y no sucede, por lo tanto, ya sé concretamente de que voy a hacer la integral. En este caso, el campo eléctrico constante lo puedo sacar. Me queda entonces que la integral diferencial de S es igual a S. ¿Qué me quedaría a mí? Calcular simplemente que esta S es igual a 4pi R cuadrado, y me da la ley de Gauss. Es decir, que el campo eléctrico en este caso es directamente, entonces, Q sobre 4pi es R cuadrado. Es decir, que llegamos a aplicar la ley de Gauss justo que si tuviéramos nosotros Q,
y el sucero, aplicando esta superficie, nosotros podríamos hacer el cálculo inverso. Es decir, que siempre me da el curso de ese sucero, por lo tanto, esto que está acá es igual a E por S. Si yo conozco el valor de S, puedo despejar E y tengo el problema. O sea que, en este caso, podemos avanzar en una dirección u en la otra. Bien, la segunda parte me dice de este problema, si la distribución de carga es solamente superficial o si la distribución de carga está en todo su volumen. Si la distribución de carga, o sea, todas las cargas estarían en la superficie de este cuerpo, pensemos en una esfera hueca y tendríamos todas las cargas en esa esfera hueca, en la superficie. Para un observador ubicado en el punto A, da lo mismo, no le interesa si la distribución de carga es hueca o es madera, o está en todo su volumen. No tiene ningún tipo de problema porque ve el campo eléctrico que tiene la esfera. Pero para un observador que se encuentra en el punto B, no es lo mismo que acá haya vacío que acá haya cargas. O sea, no es lo mismo. Y otra cosa, si la distribución de carga hubiese estado en todo su volumen, para un observador en este punto, también no es lo mismo que esté vacío o que esté distribuido en todo su volumen, porque va a haber líneas de fuerza que emanan de esta porción, de esta esfera, en donde él va a poder ver el campo eléctrico y no va a ver las líneas que superan este punto que está acá. Es decir, que tendría que ver qué porción de cargas tendría esta que está acá, esta esfera en rojo o rosado, para que él pueda calcular el campo eléctrico que pasa por ahí. En ese caso, lo más sencillo es decir, bueno, si la distribución de carga es todo su volumen es de tanto, en esta acá, que es una porción de volumen, será X. ¿Qué es lo que se hace allí? Se calcula el valor de la carga, que no es otra cosa que una relación simple. Calculamos entonces, para un volumen total tenemos Q, para un volumen que tiene estas dimensiones de R, tiene tanto, al hacer esto calculamos una relación de la carga. Y esta acá sería la carga contenida en un volumen de una esfera chiquitita que se encuentra aquí. Entonces, ahí sí, cuando yo haga el planteo de la ley de Gauss, voy a tener que tener en cuenta que la carga que vamos a utilizar es de la porción que se encuentra dentro de esa esfera. ¿Qué pasa entonces cuando la distribución, digamos, si yo quisiera hallar cuál es el valor del campo en una parte, si esto fuera hueco, el flujo sería cero. Si fuera hueco y la carga estaría solamente en la superficie, cualquier intento de calcular el campo eléctrico dentro de esa esfera, si la esfera es hueca, el campo eléctrico es cero. Esto nos sirve a nosotros como para ir analizando también por qué en un conducto cualquiera el campo eléctrico también es cero. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Acá aparece este cilindro. Bueno, acá hay un cilindro que está también cargado con cargas. Este cilindro, recuerden ustedes que tiene base y una base inferior y una base superior. Y hacemos el mismo análisis también, el mismo análisis de qué pasa con el campo fuera del cilindro, qué pasa con el campo dentro del cilindro. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Aplico la ley de Gauss otra vez. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que el flujo debe ser de una superficie cerrada. La superficie cerrada es la superficie lateral, estoy hablando de esta que está en línea de punto, y la superficie lateral que rodea el cilindro, más la superficie de la base superior, más la superficie de la base inferior. Cuando yo hago el análisis de la línea de campo que surgen del cilindro gris que se encuentra acá, son líneas radiales. Y se ve claramente que las líneas pasan en forma perpendicular por esta parte de la superficie gaussiana, la parte esta que está acá. Y las líneas de campo que tenían que pasar, o sea, el cálculo del flujo por la parte superior e inferior, entonces la base inferior y superior, para acá no pueden pasar ninguna línea porque son paralelas.
Es decir, que cuando yo haga el análisis de el flujo que atraviesan las líneas de campo de este cilindro y utilice otro cilindro para poder calcular y hacer lo mismo que hice acá, tengo que sumar el flujo de la superficie lateral del cilindro más el flujo, que es cero, de la superficie de la base superior, más el flujo, que es cero, de la base inferior. Acá lo que estamos haciendo es, y aparece, esto es simplemente lambda es igual a Q sobre L. Bien, esto se utiliza mucho cuando yo tengo un cilindro en donde el radio del cilindro es poco significativo con respecto al largo. Entonces, ustedes van a ver que nosotros podríamos empezar a hablar de distribución de cargas por unidad de superficie, distribución de carga por unidad de longitud, distribución de carga por unidad de volumen. Ya vimos la de volumen, vimos de superficie, ahora estamos hablando de longitud. Cuando yo tengo entonces un cilindro en donde el largo es significativo, más significativo que su diámetro, me suele convenir expresar en este caso que si bien Q sobre 0 sigue siendo otra vez el flujo de este cilindro, por ahí es más fácil expresar entonces la carga como una carga por unidad de longitud, siendo Q sobre es una forma de expresar. Si no queremos, no es necesario hacerlo, pero suele ser útil para algunos cálculos, sobre todo de ingeniería. Bien. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, acá voy a poner la animación y después vuelvo otra vez a la parte no animada. Vamos a hablar del comportamiento de algunos materiales con respecto a la presencia de un campo eléctrico. Acá vamos a hablar de lo que son los materiales eléctricos son los aislantes. Y esto, recuerden ustedes que nosotros hemos visto, cuando hablamos de dipolo, hicimos la experiencia de los papelitos, entonces veíamos lo siguiente: si esto fuera la estructura cristalina de un material eléctrico, los electrones tendrían una movilidad restringida. Pero cuando aplicamos un campo eléctrico, el material se pisa. Es decir, recuerden ustedes que los dipolos de inducción el material se polariza. ¿Qué es lo que pasa acá? En el material hay una cara o un borde que queda, tanto el campo persista, queda cargado positivamente y este otro lado cargado negativamente. Acá lo que estamos mostrando es que el campo actúa y deja de actuar para ver que cuando deja de actuar, en realidad lo que pasa es que los electrones vuelven otra vez a tener un comportamiento como el que estamos viendo acá. Acá estamos polarizando. Es decir, que el material no permite la conducción de estas cargas, pero sí permite la polarización. De hecho, si el campo es un campo muy intenso, yo puedo llegar a romper el material. Cuando digo romper, estoy hablando de quebrar, estoy hablando de quemar, estoy hablando de alterar y de producir cambios que son absolutamente irreversibles. Por eso, también cuando una persona recibe una descarga, depende de la intensidad del campo que tuvo esa descarga, porque es muy probable que si el campo era intenso pero no lo suficiente, logró provocar esto que está acá, porque en realidad el cuerpo humano también es un eléctrico. Bueno, es un eléctrico. Puede llegar a conducir parte, puede llegar a conducir corriente, pero en general es un eléctrico. Ahora bien, si el campo que afectó a una parte de nuestro cuerpo, que se comporta como eléctrico, es un campo muy intenso, bueno, muy intenso puede llegar a romper el material celular, provocando daños que son irreversibles. Una descarga eléctrica no sería bueno que nosotros lo tengamos como una forma de vida, digamos. Esto hay que tener cuidado y realmente tratar de cualquier artefacto que nosotros tengamos en la casa, buscar la manera de una puesta a tierra, o sea que si hay alguna descarga, la carga no afecte
la persona que hace uso de ese arreglo. Bueno, voy a volver otra vez a la parte no. Bueno, esto sí ya vemos básicamente que estamos hablando del comportamiento de algunos materiales. Este es un material que se puede polarizar y es una forma de presentar los materiales eléctricos. Vemos acá el concepto de polarización. ¿Ustedes se acuerdan que esta P era Q por A? Cuando vimos dipolos, dijimos que esta P era el valor de la carga por la separación que se producía si el dipolo era inducido o la separación que existía de un lado de la molécula, de la molécula que tiene un comportamiento relativamente negativo, del otro que tenía un comportamiento relativamente positivo. Pero cuando nosotros hablamos de la polarización de la materia, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos sumando todos los dipolos que están presentes acá. Todos los dipolos presentes acá, que son Q por E, cuando yo multiplico por N, otra vez estamos utilizando donde N no es otra cosa que el número de, en este caso, dipolos por unidad de volumen. Esta polarización también puede ser, de hecho, es proporcional al campo. Es decir, que es directamente proporcional. El material se polariza teniendo en cuenta el valor que tiene el campo eléctrico. A medida que aumenta el campo eléctrico, mayor es la polarización. La polarización de la materia estamos hablando. Y esa polarización, cuando se quiso hacer, era proporcional a la intensidad del campo, cuando queremos hacerlo a través de una igualdad, esa igualdad está expresada por epsilon sub E, epsilon sub 0 y psi sub E. Psi sub E es la susceptibilidad eléctrica del material, acá no es el vacío. Y epsilon sub 0 sí sigue siendo entonces la base de todos los análisis que estamos haciendo nosotros sobre lo que sería el comportamiento de un campo eléctrico con respecto a un medio. Esto que vemos aquí es sumamente también interesante de analizar, porque cuando veamos después los capacitores y por qué colocamos un dieléctrico entre medio de la placa de un capacitor, que va a tener su explicación. Fíjense acá, este es un material que se encuentra en la inmediación de un campo eléctrico. Este campo eléctrico lo que hace es polarizar a este material, lo polariza, porque es un buen eléctrico. Al polarizar, le queda esta placa, esta carga acá, cargada relativamente de cargas positivas. La placa anterior o la cara anterior es de negativo. Es decir que, en realidad, y esto se debe por el vector polarización. Se polarizó y provocó esto dentro del material. Fíjese que esta placa positiva, enfrentada con esta placa negativa, genera un campo eléctrico interno en su K. Este campo eléctrico interno, es su K. ¿Por qué? Porque normalmente identificamos las propiedades que tiene cualquier material como la constante dieléctrica, que es de un valor de K, que después también nosotros podríamos empezar a analizar. Hay un campo eléctrico interno que, en definitiva, al ser de sentido contrario al vector, disminuye entonces al campo eléctrico total. Si yo tuviera que hablar del campo eléctrico total que afecta a este material, es el campo eléctrico que lo polarizó menos el campo eléctrico interno de polarización. El vector de polarización es este es el campo eléctrico interno dentro del material. Esto hace de que entonces el campo eléctrico neto siempre va a ser menor al campo eléctrico que generó el fenómeno. Esto es sumamente importante cuando nosotros veamos por qué entonces en este capacitor vamos a colocar un material dieléctrico. Bien. Aquí nosotros podríamos seguir trabajando. Yo no me voy a detener mucho en esto porque en realidad es una forma de
de calcular la constante dieléctrica del material. ¿Cómo se calcula? Se hace también a través de la ley de Gauss. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Verificar el comportamiento de la polarización de un material y tratar de establecer su valor a través de una constante que caracteriza ese material. Esa constante es la constante eléctrica. Esa es K. Entonces nosotros podríamos, aquí todos los vectores, nosotros hacemos un análisis de todos los vectores que participan acá, definimos cuál es el vector de desplazamiento, y luego llegamos a un valor de el epsilon que tiene el material. Recuerden que el epsilon era el valor que asume la permitividad eléctrica de un material relativo a la permitividad eléctrica del vacío. Ese es el epsilon relativo que nosotros vemos acá. Este epsilon relativo también se lo conoce como constante dieléctrica. Es una magnitud que me permite ver el comportamiento de un material frente a un campo eléctrico referido al mismo campo eléctrico tomado o calculado en el vacío. Ese epsilon relativo es el epsilon del material al epsilon su cero, que es de vacío, y allí podríamos hablar de la constante eléctrica K. Entonces va a depender de este valor de constante eléctrica para poder caracterizar el valor que puede tener este material como aislante o como buen o eléctrico. Lo que sí no les dije es que la ley de Gauss siempre pregunto. Esa es una ley fundamental del electromagnetismo, por lo tanto, esa ley siempre pregunto. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver esto primero y después vamos a tratar de ver qué es lo que estamos planteando acá. Acá yo tengo dos placas planas, paralelas entre sí, carga positiva en un lado, carga negativa en otro lado, separadas por una distancia D. Ya habíamos visto en su momento que el campo eléctrico no era otra cosa. El campo eléctrico, esto es un campo eléctrico uniforme. Ya habíamos visto en el capítulo 1 que un campo eléctrico uniforme podía expresarse como la diferencia de potencial existente entre las placas separado por la distancia D. Esta era una de las formas más rápidas que nosotros podríamos hablar. Ahora, ese campo, pues vamos a ver si va a haber alterado cuando yo coloque o no un dieléctrico entre medio de esas placas. Ahora, así como está, estas dos placas planas y paralelas constituye un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar energía como campo eléctrico. Y ese es lo que nosotros conocemos como un capacitor de placas planas. Ahí aparece capacitor de placas planas paralelas. Es un capacitor de placas planas. ¿Cómo nosotros llegamos a definir lo que es el valor que tiene este dispositivo como almacenador de energía? Bueno, lo vamos a caracterizar por un valor que se va a llamar capacitancia. ¿Y qué es y cuál es el dispositivo? El dispositivo es un capacitor. O sea, el capacitor es un dispositivo que almacena energía y se mide el valor de su capacitancia. ¿Cómo llegamos nosotros a definir lo que es la capacitancia? Veamos acá. Vamos a ver que esto, si yo tengo dos cargas así o dos cables, podríamos tomar este ejemplito porque de esto va a surgir y siempre lo vamos a tener así. Vamos a ver que así hemos definido también el valor de potencial de un campo eléctrico de una carga determinada, que era Q sobre 4pi de 0 sobre R, o sea, habíamos definido el de una carga puntual cualquiera. Esto que está acá yo puedo ponerlo acá arriba y B ponerlo acá abajo. O sea, hizo un despeje 4pi epsilon por R es igual a Q por B. A este valor que está acá le voy a llamar capacitancia. A este valor que está acá le voy a llamar capacitancia. O sea que yo tengo un parámetro que puede ser definido como un cociente, perdón, tengo un parámetro constante. Esto es constante. Un parámetro constante es que le vamos a llamar capacitancia, que es igual a la relación existente entre Q y B, eso lo vemos acá, o bien a una relación de forma. Es decir, acá tendríamos un coeficiente de forma y de un coeficiente que
que tiene que ver con la calidad del material con que está construido. O sea que la capacitancia en definitiva es la relación de Q sobre B y puede ser calculado también según la forma que tenga. La forma que tenga porque son valores constantes. Acá lo que vemos es que la capacitación es, bueno, tengo la diferencia potencial y tengo el resultado acá. Este concepto de capacitancia lo voy a traer acá. Y voy a aplicar para esto la ley de Gauss. La ley de Gauss me decía que por S es igual a Q sobre epsilon sub 0. Ahora, vamos a ver si este epsilon sub 0 es el epsilon de vacío o no, pero por el momento es epsilon sub 0. Por lo tanto, el campo eléctrico es la Q sobre epsilon sub 0 por S. Esta diferencia de potencia que nosotros habíamos visto acá, según lo habíamos visto en el primer capítulo, era igual a T por D. Por lo tanto, esta diferencia potencial es igual a QD sobre S epsilon sub 0. ¿Se entiende? El campo eléctrico es esto, reemplazo el campo eléctrico acá y multiplico por D. Ya en este caso ya estoy viendo que hay una serie de componentes que son componentes constantes. Vuelvo a plantear el campo eléctrico es igual a la diferencia potencial por E y vuelvo a escribir lo que es la ecuación esta de capacitancia de Q sobre la diferencia potencial. A partir de esta situación y de esta que está aquí, llego a la expresión que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por S sobre D. ¿Esto de qué se trata? De la capacitancia de dos placas planas y paralelas. Profe, se le cortó el audio. ¿Se me escucha? Ahora sí, profe. Sí, bueno, el sistema, sí. Bueno,
tuvimos un pequeño inconveniente. Bueno, estamos hablando de la capacitancia y estamos hablando de un capacitor de placas planas. De todas maneras, estamos terminando la clase. Yo no quiero terminar de esta manera, pero bueno, a veces ocurre. Un capacitor, entonces dijimos nosotros que era un sistema, un parámetro constante, un circuito capaz de almacenar cargas, y lo hace como campo eléctrico, en el caso de un capacitor. Resumiendo, es un dispositivo que yo puedo calcular relacionando carga con diferencia potencial, o bien relacionando a través de algunas dimensiones geométricas. Es decir, que yo puedo ver en este caso que el capacitor me queda a mí como el valor de epsilon sub 0 por la superficie de las placas separadas a una distancia d. Voy a dar una idea aproximada de cómo nosotros medimos este caso. El capacitor nosotros medimos, o la capacitancia medimos en faradios. Y el faradio es una unidad exageradamente grande. Para que tengan ustedes una idea, para que un capacitor tenga una dimensión de un faradio, las placas de ese capacitor, si fueran placas planas y paralelas, tendrían alrededor de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente de superficie. Por lo tanto, entonces un capacitor, o los capacitores, o la capacitancia, nosotros medimos en microfaradios, que no es otra cosa que 10 a la menos 6 faradios. Es una unidad que tienen los capacitores de uso corriente. Vamos a quedar por ver algunos modelos de capacitores que utilizamos continuamente. Los capacitores son sumamente importantes porque toman energía y devuelven el circuito cuando el sistema lo necesita. ¿Dónde vemos o dónde podríamos percibir que ocurre eso? En el arranque, por ejemplo, de un motor. Es decir, el par de un motor, del ascensor, por ejemplo. Un ascensor, entiéndase de que en el momento de arrancar y de ascender, el par de arranque tiene que ser lo suficientemente grande como para provocar el ascenso. En ese momento necesita un toque de energía, y ese toque lo da un sistema de capacitores. Donde nosotros solemos tener algunos inconvenientes también en los ventiladores. El ventilador, cuando empezamos nosotros a darle marcha, se puede ocurrir que el ventilador no arranque. Bueno, esto se debe a que su capacitor, por lo general, su capacitor no está funcionando y no le proporciona al circuito la energía suficiente para el arranque. ¿Qué otro dispositivo solemos también percibir? Es en el arrancador de los tubos fluorescentes. También, en este caso, el capacitor tiene una función muy precisa de dar la energía que se necesita en el momento del arranque. Y de eso después nosotros podríamos ir hablando, dando ejemplos de que es un dispositivo que almacena energía y entrega cuando el sistema o el circuito lo solicita. Paramos acá y estaríamos avanzando en la clase que viene con circuitos capacitivos, y estaríamos entrando también con la ley de Ohm para ver circuitos resistivos. Hemos pasado unos minutitos, pero bueno, trataremos de que la clase le haya sido de sirva y le haya sido de satisfacción, y lo estoy esperando entonces el día miércoles a las 2 de la tarde. Que tengan ustedes buenas noches, que descansen y que utilicen su tiempo. Todavía disponen de bastante, creo, como para ponerse a estudiar y mantener su carrera al día. Buenas noches para todos. Buenas noches.